Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a hablar en esta ocasión no de un caso, sino de un tema del que todos están hablando y que pues prácticamente es el tema en estos momentos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y tú por qué te metes a hablar de esos temas? ¿O por qué, si no eres un canal de salseo o de funas o de sucesos? Tienen razón, este canal es de casos criminales, de true crime, de temas que tengan que ver con eso, pero precisamente por eso, porque como sabemos, esta persona, esta grafóloga que hoy está en medio de la polémica por lo que le está haciendo a Mr. Doctor, por esta demanda en contra de Mr. Doctor. Esta grafóloga también suele analizar temas de true crime, de casos criminales actuales y de todo tipo. De hecho, en un principio que empezó en YouTube se dedicaba más a eso, solía hacer videos analizando temas y casos criminales, pero como obviamente el chisme o el tema que está en el momento suele tener más vistas, más movimiento, pues por lo general se dedica más a todo esto, ¿no? A analizar a gente del espectáculo y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es usual que la veamos también en los temas de true crime, o sobre todo cuando es un caso criminal que es muy polémico, conocido o que es tendencia. Ella aparece ahí para dar su punto de vista, para decir qué es lo que piensa, prácticamente con una autoridad, por decir que habla desde una ciencia, desde un conocimiento, aunque sale al minuto de que sucede el caso, sin ningún contexto, sin ningún análisis previo del tema. Aparece la grafóloga y suelta todo tipo de teorías, de ideas respecto a algún caso criminal, y esto llega a afectar también esta área, este lugar de trabajo que es la gente que nos dedicamos a los casos y demás, porque a mí en lo personal me ha pasado en muchas ocasiones, en muchos videos, que vienen y me dicen, pero la grafóloga dijo tal cosa, ya sea porque hable desde la grafología, que vamos a hablar un poco del tema, o desde la comunicación no verbal o el lenguaje corporal, como le conozcan, y pues ella salió y dijo esto y entonces esto, ¿no? A mí me lo han llegado a poner en los temas de true crime, de casos criminales, y pues me parece, la verdad, bastante fastidioso, porque llegaba un momento en que prácticamente si yo no metía algo respecto a lo que esta persona había dicho, estaba incompleto el video, porque incluso venían y me decían, no, pues es que te faltó este dato, este análisis, y yo decía, pero ¿qué les pasa? O sea, ella, la gente que nos dedicamos a lo de la criminología y demás, la hemos tenido en la vista desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo hay memes respecto al trabajo de ella, precisamente por eso, porque ha disfrazado su supuesta ciencia de algo que pues tendría que ver con la criminología, con la psicología forense, con todo este tipo de cuestiones, y en todos los casos te la encuentras dando su opinión. Y les digo, a mí vienen y me, pero es que dijo tal persona, dijo la grafóloga, e incluso hay personas dedicadas a esto que la mencionan, que mencionan lo que ella dijo como, no, yo tengo razón porque también coincido con lo que dijo la grafóloga, ¿no? Entonces, esto pues es bastante grave, bastante importante, porque en ocasiones llega a señalar a víctimas, a cuestiones, a agregarles hechos que no sabe si sucedieron, parte del análisis de la nada prácticamente, para dar sus puntos de vista, y que la gente, mucha de la gente que le cree,
Les repito, incluso creadores de contenido de True Crime le han creído y la citan. De hecho, a mí, les repito, llegó un momento en el que tú buscabas datos en algunos medios y demás de algún tema, de algún suceso criminal, y encontrabas una nota desde la grafología. Esta persona analiza este caso. Tú decías, bueno, ¿qué hago? O sea, lo que a mí me enseñaron durante toda la vida es que no es una ciencia, que no es 100% fiable, y ahora vamos a ver en un momento más en qué momento se llega medio a utilizar y demás, por esto de que suelen decir el FBI la utiliza y demás. Y vamos a ver en qué casos o bajo qué supuestos se ha utilizado, porque no es que el FBI tenga así como la unidad de análisis conductual, la unidad de análisis grafológico, no, de una vez les digo que no, pero han llegado a usarla en casos muy peculiares, muy particulares, en un pequeño aspecto del caso y apoyándose de un montón de cuestiones más, que es como se suele en ocasiones utilizar, porque como ya hemos visto en videos de muchas personas, la grafología no es una ciencia. Y tampoco el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, como ya lo ha dicho, si bien puede haber ciertas cosas que todos identifiquemos, ciertos gestos y demás, no quiere decir que como tal sea una ciencia 100% efectiva y demás, así que también estaremos viendo eso. Y pues es por esta razón que yo decido también hablar de este tema de la grafología, porque la verdad es que el trabajo de esta persona ya era algo que impactaba, no solamente quizás en los programas de salseos, de funas, de comentar sucesos, de artistas, de todo esto, sino que, como les digo, ella se ha metido en los temas de casos criminales, de True Crime, que me parece que es un tema muy serio en el que también ella ha llegado, si es que está sobre todo de tendencia el tema. Y además tiene un libro que se llama El lado oscuro de la mente, y va enfocado precisamente como a cuestiones de criminología. El lado oscuro de la mente humana tiene un libro y de hecho analiza casos criminológicos, creo que el de Ted Bundy y otros, casos en los que ni siquiera la escritura jugó un papel determinante, o el lenguaje no verbal, o la comunicación no verbal, como ella le llame o le conozcan, y tú dices, o sea, el lado oscuro de la mente humana, déjaselo a un criminólogo, déjaselo a... Y habrá gente que se vaya creyendo, y más porque hasta pone un cerebro y todo, así como que dirás, ay, no, es un libro que creo que necesito leer y creo que necesito tener, cuando tenemos un montón de autores que valdrían muchísimo más la pena, como Vicente Garrido, Robert Ressler, todos estos de... criminólogos que conocemos, que valen la pena bastante para realmente conocer el lado oscuro de la mente humana. Así que bueno, por eso, aunque este canal no sea de salseo o de este tipo de sucesos, se me hace importante tocar el tema de la grafología, la comunicación no verbal y todas esas cosas. Y otra cosa, hay un video que también siempre he querido hacer, porque junto con esto me suelen poner también el vidente. El vidente, que sería como la triada maldita, ¿no? El lenguaje corporal, la grafología y el vidente. Y cuando a mí me citan este tipo de cuestiones, es que el vidente dijo, es que sabe quién dijo que vio para el lado tal y pues ya. O sabe quién, ya le echan y está en tal lugar, y el vidente, yo digo, o sea, no puede ser. No puede ser que en pleno 2024 me digan esto y citen esto, y de hecho me dicen, no, es que el FBI, la misma de la grafología, la usan para el vidente. El FBI llega a utilizar videntes en casos, ¿no? Entonces, esta es la vieja confiable de la pseudociencia o el pseudoanálisis, la de el FBI lo ha llegado a utilizar, y pues bueno, todo eso me hace a mí tener un punto que necesito decir y sacar y analizar. Y bueno, primero voy a empezar con algo que pocos han hablado, la mayoría se han enfocado a lo de la grafología y su diferencia con la grafoscopía.
Y aunque aquí también lo vamos a mencionar un poquito más adelante, algo que pocos han tocado o han hablado es la parte del del lenguaje corporal o el lenguaje no verbal, que también ella utiliza muchísimo, y más porque esto le ayuda mucho cuando va a desarrollar temas mediáticos, porque no siempre va a tener la escritura. En ocasiones hay momentos en los que creo que invita a personajes, ahí le avientan una firma y ella hace un análisis tremendo, ¿no? Pero muy frecuentemente la tenemos analizando, principalmente en su canal de YouTube, entrevistas que dan artistas, que se ven en medio de una polémica y dan una entrevista y ella dice, está mintiendo porque volteó para acá, porque hizo aquello, porque puso tal cara, porque hizo tal cosa, apoyándose en que ella es experta en lenguaje corporal. De hecho, creo que la institución que tiene ella junto con su madre dan clases de grafología, también lenguaje no verbal y criminalística. Algo que, bueno, es tan serio y tan científico, y se avientan a hacer cosas de criminalística, que también, por Dios, no puede ser. O sea, la criminalística es algo que prácticamente necesitas que te la den institutos o lugares que se dediquen como tal a esto, porque es algo que necesitas tener una serie de experiencia, de habilidades y demás. Yo dudo mucho que la grafóloga tenga. Yo, por ejemplo, he tomado algunos cursos de criminalística y les puedo decir que son en instituciones forenses del estado. Y hay muy pocas escuelas y escuelas de renombre, te estoy hablando de escuelas de renombre, dedicadas precisamente a dar clases de criminología, criminalística, ciencias periciales y ciencias forenses, que estén acreditadas para tal circunstancia, por lo importante que es la criminalística actualmente para todo el ámbito forense, penal, de juicios, de procesos, de todo este tipo de cuestiones. Y ella ha puesto esto también de criminalística, ¿no? Entonces es que no es lo mismo que criminología, porque luego también empiezan las bolas, que de hecho, por ejemplo, lo del lenguaje corporal es como más, o sea, le antecede, por así decirlo, la psicología. Es más normal o más común que veamos a psicólogos que estudian diplomados, maestrías o especialidades en lenguaje corporal. Por ejemplo, y la criminalística ya es como tal una carrera, o sea, ya existe la carrera de criminalística, también la de criminología, y a la criminología también le antecede pues en casi siempre la psicología. Por lo general son psicólogos que luego se especializan en criminología, en psicología forense, en la mente humana, en la mente criminal. Entonces, lo que hace incluso esta grafóloga no tiene mucho sentido, porque pues ella en teoría estudió derecho, pero da clases de grafología, de lenguaje no verbal y de criminalística, que encontraremos muchos especialistas de criminalística que sí, de hecho, empezaron siendo abogados antes de que como tal naciera la carrera de criminalística, porque es bastante nueva, pero, o sea, una cosa con otra ni siquiera se lleva. Tú dijeras, bueno, es que estudió la licenciatura en Derecho, luego se especializó en criminología, y ya por parte de la criminología ella fue caminando por todas estas aristas del lenguaje no verbal, la grafología y demás, pero ni siquiera tiene mucho sentido las cosas que ofrece en su colegio, que pareciera como pues de todo, ¿no? Que suena ahorita mucho el nombre de la criminalística, pues bueno, lo usamos y ponle de grafología y demás como para que parezca que tiene cierta validez. Y bueno, respecto a esto del lenguaje, que me cambio de lugar constantemente, perdón si salto de una idea a otra, pero es que son tantas las cuestiones con el análisis que hace esta mujer. Por ejemplo, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, o como le llamen, comunicación no verbal, le sirve mucho a ella para este tipo de polémicas y casos, como les decía, pues porque salen, dan una entrevista y demás, y ella al minuto, así sin preparar nada, no sé, un guión, un tema, analizar cosas de esta persona antes, antecedentes y demás, no, sale y dice, no, es que como se tardaba en contestar, estaba pensando y está mintiendo, ¿no? Y algo que me llama mucho a mí la atención es, bueno,
el lenguaje corporal también no es algo como de que estudias derecho y luego lenguaje corporal y ya eres experto en lenguaje corporal. Realmente se usa poco, de hecho creo que oí que alguien decía que se usaba en todos los aeropuertos y que no sé qué. Por lo general son personas que también estudiaron psicología o tal vez puede ser que derecho, pero llevaron mucho tiempo de policías, en investigación criminal, en alguna fuerza del orden y que luego empiezan a especializarse en esto del lenguaje corporal, pero no es así como se hace un análisis. De hecho, creo que ese es uno de los grandes problemas con esta grafóloga que incluso está bajando de nivel la técnica, las técnicas de las que habla, ya sea lenguaje corporal, grafología o lo que sea que hable, las está bajando de nivel al hacer este tipo de análisis, de pseudoanálisis, sin ninguna pies ni cabeza, porque por ejemplo, esto que les menciona el lenguaje corporal, una persona que sí es experta en lenguaje corporal, en comunicación no verbal y demás, que ha estado en el FBI, ahorita les voy a decir bajo qué contexto, es este autor de este libro, Joe Navarro, pero ahorita es autor de libros, pero fue agente del FBI por muchos años. De hecho, si les gusta ese tipo de temas, pues bueno, sería más recomendable este tipo de libros. Tiene creo que 2 o 3 libros más. Este es un agente del FBI que primero estudió, creo que psicología, psicología forense, tuvo todo un camino en todo lo que es investigación criminal, policial, se hizo agente del FBI y se comenzó a utilizar esto del lenguaje no verbal como un apoyo cuando ya tienes un sospechoso en un interrogatorio. Es decir, primero hubo una investigación policial, criminológica, criminalística, participaron una serie de personas, de investigadores y demás, y ya tienes algún sospechoso, ya tienes una idea de quién se trata, y mediante una entrevista tú quieres aclarar ciertos puntos y saber si está mintiendo o no, y ahí es cuando este tipo de expertos participan, como Joe Navarro, pero tampoco es que lleguen y le hagan una entrevista así de, no, pues a ver, contéstame esto, ya, no, pues ya vio a la derecha, ya mintió, vio a la izquierda, no, pues ya también mintió, vio para abajo, no sabe qué pensar, no. O sea, de hecho en el libro te dice esta persona, Joe Navarro, cómo él tiene que estudiar a las personas. Por ejemplo, tienes que estudiar a la persona mucho antes porque no sabes si esa es su forma de expresarse. Por ejemplo, yo soy una persona que tiende a manotear muchísimo, pero siempre lo hago. Esté hablando en mi casa tranquila, relajada, esté hablando aquí, esté hablando con cualquier persona, soy una persona que tiende a manotear. A lo mejor si me tuvieran como sospechosa algo, igual manoteo, dirán, está manoteando mucho, es porque está nerviosa. Y no, es que siempre manoteo. Si tú revisas otra serie de entrevistas de cuestiones donde me vean hablar, te vas a dar cuenta que yo siempre manoteo. Entonces no puedes tomar mi manoteo como un símbolo de nerviosismo, ¿no? Y es lo que menciona, por ejemplo, Joe Navarro. Para poder decir que una persona está mintiendo, no está mintiendo o está diciendo algo como no es y demás, primero hay que hacer un análisis muy largo de lo que esta persona, de cómo es esta persona, de los gestos, de las muecas, de cómo se expresa esta persona normalmente. No puede pasar que de repente una persona se viraliza, da 2 entrevistas y sale la grafóloga y dice, no, pues ya está mintiendo por esto y porque vio para acá y porque dijo y porque levantó la voz. También, por ejemplo, yo soy una persona que tiende a gritar. Yo grito siempre y en todo momento, seguro lo han notado aquí bastante, pero incluso si te estoy diciendo un secreto, yo lo grito. Yo siempre grito, esté tranquila, feliz, enojada, bien, mal, grito. Y a lo mejor si me analizan, diré, está gritando porque se quiere imponer, quiere mandar, y no, siempre es una persona que grita y manotea. Entonces, por ejemplo, tienes que analizar el contexto de esa persona. Luego tienes que descartar una serie de cuestiones como, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad. ¿Qué tal que es una persona que tiene un tic, que siempre lo tiene, y tú no, ese que se le levanta la ceja y le brinca el ojo y no sé qué, es porque está mintiendo? Y no, a lo mejor esa persona siempre levanta la ceja, tiene sus tic, tiene algún tipo de enfermedad mental, hasta incluso cuestiones como el clima. Por ejemplo, estaba viendo ahora con el caso del sujeto
que atacó a una persona de seguros que un analista lo estaba revisando. Querían así, en este tipo de programas en los que les quieren dar 5 minutos para el análisis, que les dijera qué era lo que veían, porque se ha hecho muy viral una foto en donde él se le ve claramente altanero, altivo, y que querían que les dijera así como más la persona que también hace estas cuestiones de analizar el lenguaje corporal de las personas. Y de hecho le decía, pues es que hay varias cuestiones que no puedo saber y que no puedo analizar de momento porque pueden responder a diferentes cuestiones. Y decía él, por ejemplo, el clima, ahí parece con la nariz como más abierta, más hinchada y roja y que no sé qué, y pudiera ser incluso que pues tiene mucho frío y demás, o por ejemplo una persona que la ves así medio engarrotada y, no, es que es inseguro, no, pues que a lo mejor estaba haciendo mucho frío y tenía frío. O sea, sí me explico, hay una serie de factores que hay que ir descartando para hacer este tipo de análisis, el del lenguaje corporal, no verbal, como le conozcan, porque le llaman de diferentes modos y formas. Entonces, hay una serie de cuestiones que tienes que descartar en cada caso, ¿no? Desde cómo suele ser esta persona, tics, enfermedades de todo tipo, mentales, físicas de todo tipo, clima, un montón de cosas que tienes que considerar. Y por ejemplo vemos que esta persona, la grafóloga, que también es especialista en lenguaje corporal y ha dicho que dan clases de criminalística y no sé cuántas cosas más, suele decir de buenas a primeras, o sea, tú dices, Dios mío, incluso se ve que se acaba de levantar, pero tiene que dar el análisis rápido, así, sin un contexto, sin analizar a esa persona antes, sin saber nada, sin tener claro este tipo de datos. Está diciendo y está mintiendo y está aquí y allá y porque sí, porque no y porque vio para acá y vio para allá. Incluso creo que esto denigra a este tipo de tácticas, de técnicas, que si bien no son ciencias como tal, ciencia, pues bueno, a lo mejor en ocasiones y para ciertas cosas en particular le pueden servir a algún especialista, una persona que ya trae detrás una serie de formación académica, y ella sale y hace este tipo de análisis de revista de, no sé, de moda, que no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. Y otra cosa más es también, por ejemplo, en el mismo YouTube podemos ver en ocasiones otras personas que hacen análisis del lenguaje corporal en las que simplemente lo hacen más profesional. Por ejemplo, suelen justificar las cosas como diciéndote, bueno, este tipo de cuestión es rara porque por lo general este tipo responde a tal cosa y creo que hasta tienen un nombre. Este movimiento se le llama de determinada forma y responde porque esta persona al sentirse de tal forma, en el cerebro pasa esto y entonces se genera tal emoción que hace que hagamos determinada cosa, ¿no? Ahí creo que, bueno, todavía este tipo de análisis están más pensados, e incluso he visto, pues, personas que sí hacen un análisis previo de la persona. Obviamente no puede ser tan serio ni tan profesional porque no tienes todos los datos, ¿no? Si tú quieres hacer un análisis, pues vas a encontrar puras cosas que son públicas, lo cual no te da ya de por sí conocer a una persona en su totalidad, como sí lo es cuando la tienes frente a frente y cuando tienes acceso a un montón de datos más. Pero bueno, hay personas que se dedican en el mismo YouTube y en diferentes medios a hacer este tipo de lenguajes, pero vean incluso la diferencia. O sea, aunque como tal no sea una ciencia, no sea plenamente válido, tenga que apoyarse de otras cuestiones y, como les digo, deba de haber detrás de las personas que hacen este tipo de análisis, por ejemplo, en el FBI, como les dije, de esta persona Joe Navarro, deba de haber detrás una larga formación, experiencia y formación policíaca, psicológica, criminológica, criminalística, experiencias y demás. Aún así, se necesita un contexto, ahora sí que el famoso contexto, ¿no? Y hay personas que sí, pues tal vez tratan de analizar más. Esta persona la hemos visto en público y siempre suele hacer determinada cosa, así que probablemente esto no responda a que miente o este tipo de cuestiones. Y cuando haces, ¿sí me explico? Entonces, incluso para lo que ella hace, creo que disminuye mucho, pues, este tipo de análisis, ¿no? O sea, no son creíbles en lo absoluto porque llega de la nada y te dice pum, pum, tras, y es que yo pienso y punto.
eso que tiene de diferencia con los videntes, con los que leen las cartas y demás. Entonces, esto es realmente grave porque lo suele hacer muchísimo, incluso creo que lo hace más que la grafología. Ahora todos, la mayoría han estado concentrados en esta parte de la grafología y la grafoscopía, pero también lo hace muchísimo con el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal. Y pues, ¿bajo qué contexto? ¿Por qué situación? Y como por qué deberíamos de creerlo totalmente, como para incluso irle a pedir a otras personas que citen estos análisis o que otros canales lo citen como tal. O sea, de hecho, les repito, yo llegó un momento en que buscaba información de casos y me salía, yo decía, de hecho, de seguro habrá 2 o 3 videos en mi canal en los que yo les dije, pues bueno, para completarles la información, según tal periódico, dice que en el lenguaje verbal esto, porque a mí me venían y me decían, es que dijeron que el lenguaje corporal, y siempre les digo, aunque yo no soy muy creyente de este tipo de cuestiones, por lo que ya les dije anteriormente, pues bueno, está este dato, ¿no? Para dárselos como lo más completo, porque luego no faltaba el montón de, pero te faltó esto, pero dijo sabe quién, pero a sabe quién le dijo, y realmente es bastante choqueante que tú digas, bueno, yo desde todo lo que me enseñaron y aprendí, eso no cuenta, eso no es válido, pero todo el mundo lo cita, le hace nota, lo pide, lo toma como serio y ahora la incompleta soy yo en mi video por no citarlo, ¿no? Ahora, grafología y grafoscopía. Creo que esto ya lo han oído en la mayoría de los canales si es que están siguiendo el tema de esta grafóloga y Mr. Doctor. Y bueno, para quienes no, la grafología busca a través de la escritura y firma de las personas hacer un análisis psicológico, saber cosas como su estado emocional, si escribió enojado, si escribió feliz, si está deprimido, e incluso supuestamente se llega a utilizar esta barbaridad en recursos humanos para decidir si contratan o no a una persona, porque van a encontrar una serie de cuestiones, que si hace muchos ganchos es porque hay maldad y no sé qué tantas cuestiones. Y como ya seguramente han visto, pues la grafología no es una ciencia, no es una ciencia exacta, es meramente interpretativa, realmente no se apoya en ninguna base científica, no utiliza el método científico, prácticamente se trata de interpretaciones tipo tarot. Y donde viene probablemente la confusión es con la grafoscopía, y quizás es de lo que se apoya la grafóloga para decir que es perito, que ha trabajado en procesos penales y demás. Y la grafoscopía sí tiene validez pericial porque se encarga de saber si un escrito, una firma provienen de determinada persona cuando hay duda en medio de un proceso legal. Un proceso legal en el que participan un montón de especialistas más, y este análisis forma solo parte de eso, una pequeña parte de quizás todo un proceso. No es que, es que es perito ya por lo que dijo 100% es, ¿no? Por lo general es una prueba más dentro de un proceso, que puede haber un montón de pruebas más como testimoniales, pruebas de criminalística, no sé, ADN, 20,000 cosas más. Y la grafoscopía, en este caso, pues para analizar, por ejemplo, un escrito, una firma. ¿Por qué? Porque se analiza con otros escritos más. Aquí volvemos otra vez a lo que les dije. Incluso la grafoscopía, de la cual no se apoya la grafóloga, porque ella hace más de esta interpretación psicológica de, ay, mira cuántos ganchos hay, tiene mucha maldad en su ser, ¿no? Que por completo no es una ciencia, ¿no? Sino la grafoscopía. Incluso la grafoscopía forma una pequeña parte dentro de un proceso jurídico y demás, y se dedica pues a eso, a confirmar si el escrito viene de tal persona. Esto se da mucho, por ejemplo, en las herencias. Cuando una persona muere hay duda sobre el testamento que dejó y todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se miden las letras, se estudia
muchos escritos de antes de esta persona, cómo van cambiando a lo largo de los años, porque también tu escritura va cambiando según pasa el tiempo. Claramente no vamos a escribir igual que cuando teníamos 15 a los 50, se vuelve más, cargas menos la tinta, la fuerza con la que imprimes, más temblorosa, todo este tipo de cuestiones, y a veces miden incluso el tamaño de la letra, hasta dónde suele escribir esta persona, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces la grafoscopía, pues sí, ¿no? Sí tiene validez pericial, sí se suele utilizar, pero bastante poco, ¿no? La grafología, pues como ya les dije, no. Incluso tú te verías mal como abogado si estás en un proceso y por alguna razón, que aparte pónganse a pensar, realmente sería mínimo los momentos en los que se puede utilizar, no sé, como por ejemplo cuando, no sé, en un proceso penal, en un caso criminal, porque es lo que nos toca en este canal, a encontrar unos escritos con sangre, ¿no? Y ahí quieren saber, si pertenecen a una persona que ya tienen, ¿no? Detenida, y si los hizo él y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Quizás en ese caso, pero imagínense, o sea, ¿cuántos casos podrían haber de este tipo? O sea, realmente son mínimos, como les dije, es una pequeña parte en la que participa la grafoscopía, la grafología no. Incluso para este caso, pues no querría saber el estado emocional de quien lo escribió. Obviamente si lo escribió el asesino va a estar en frenes y va a estar alterado. O sea, no quiere saber eso. Quiere saber si le pertenecen a tu sospechoso los escritos que se han encontrado en diversas escenas del crimen, ¿no? También vas a necesitar, pero la grafoscopía, ¿no? Entonces, realmente la grafología tiene un uso mínimo. Tendría un uso mínimo dentro, por ejemplo, de un caso criminal, como ella a veces se aventura a hacerlo, o para incluso escribir un libro, que es en lo que ella se jacta hacer más, es esto de ser grafóloga. Entonces realmente tiene una utilización muy mínima, e incluso, como les decía antes, como abogado te verías mal diciendo, no, pues es que como yo sí creo en esta ciencia o arte, yo llamo a la grafóloga para que me haga un análisis psicológico para saber cómo está emocionalmente la persona. No, pues mejor llamas a un psicólogo que sí tiene un sustento científico, y obviamente cuando esas pruebas se enfrenten, una grafóloga hizo una prueba a través de un escrito para saber el estado emocional de la persona, y la otra parte tiene un psicólogo que te da los datos exactos de cómo está esa persona, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces realmente no veo para qué llamarían a una grafóloga, realmente es muy mínimo. Y aquí viene la maña, por así decirlo, porque si se fijan, cuando les dije, les decía, llamar a un experto en una ciencia o arte. Un perito es ser un experto, de hecho creo que la ley así te lo dice. Cualquier persona que sea experta en una ciencia o arte. Por eso ella dice, no, ¿qué tal que ella lo llama como arte? Y pues sí podía ser perito porque ella se jacta de ser experta en esa arte. Así lo dice la ley. Cualquiera que sea experto en una ciencia o arte. Y yo recuerdo muy bien que cuando estudiaba nos decían precisamente este ejemplo. Por ejemplo, si tienes un caso en donde se está hablando de una madera, ¿no? De que se hizo una puerta y que le cobraron a la persona que era de la mejor madera, y que la otra dice que no, que porque nomás se mojó y ya no sirve la puerta y bla, bla, bla. Y llaman a un ebanista que es así como un experto en maderas, en este tipo de cuestiones. Pues es un experto, y en ocasiones creo que lo tiene que estar certificado, por así decirlo, o estar dentro de las listas de supuestos peritos, pero es un perito en madera, ¿sí me explico? O sea, cualquier persona que sea versada, que sepa de su ciencia, arte, técnica o táctica o lo que sea, por ejemplo, no sé, algo, esto que les digo de las maderas, es típico que te lo ponen cuando estudias, ¿no? Y quieren saber, pues se van a traer una persona que es experta en maderas, que es un perito en maderas, porque la ley lo contempla, porque
tú nunca sabes de qué va a ir un caso, ¿no? Un experto en comidas, en demás. Entonces yo pienso que ella se cuelga de esta parte, la grafóloga se cuelga de esto que la ley contempla como que cualquier persona puede ser un perito en su ciencia o arte, para ella decirse pues que es un perito, que incluso está dentro de las listas no me acuerdo, ha mencionado que está dentro de las listas, o sea, que ella puede ser llamada como perito para un proceso y demás. Pero realmente, como les dije antes, ¿qué abogado va a decir, no, pues es que tráeme una grafóloga para que me haga un estudio psicológico? No, pues mejor te traes el psicólogo. Y bueno, constantemente sale ella, la grafóloga, a decir, no, es que en el FBI utilizan la grafología. Y vamos a ver esto de que la usan, ¿no? O sea, como tal, si tú investigas, te va a salir que no la usan. Pero luego te encuentras con casos que dicen, por ejemplo, si tú haces una búsqueda mayor, dicen crímenes resueltos por la grafología. A ver, ¿es cierto que lo resolvió la grafología? Veamos, por ejemplo, este caso. Este caso es sobre una bomber, creo que todo el mundo lo conoce, Ted Kaczynski, esta persona en Estados Unidos que por 17 años estuvo enviando cartas explosivas en donde tenía un mensaje que dar porque él estaba en contra de todos los avances tecnológicos y decía que eran peligrosos y que cuando lo detuvieron él estaba viviendo como en una chocita y estaba todo despeinado y mal porque no quería sumarse a todo lo de la tecnología, pero él era una persona muy lista, que en su momento fue profesor y demás. Entonces creo que todos ubican a una bomber. Las notas dicen que supuestamente el caso se resolvió por la grafología. Lo cierto es que si conocen el caso de una bomber, y si no lo conocen, creo que Netflix tiene un documental bastante interesante del caso de una bomber, se van a dar cuenta que no se resolvió por la grafología, sino que realmente su hermano fue quien lo delató. O sea, la pieza final fue su hermano que lo delató, aunque ya había una serie de indicios precisamente porque enviaba estos artefactos explosivos y eso iba dejando una pista atrás de sí, una pista criminalística, una pista investigada. Entonces ya había mucho para realmente ya estaban claros de quién se podría tratar o lo tenían, de hecho figuraba dentro de las listas de posibles de sospechosos del FBI, pero quien finalmente termina por resolver el caso es su hermano, que cuando la policía pone los escritos que él dejaba, porque aparte él empezó a chantajear a la policía de que si no publicaban su manifiesto, él hizo todo un manifiesto en contra de la tecnología, los avances y demás, que si no publicaban su manifiesto iba a haber muchos más paquetes de este tipo por todas partes y demás. Entonces ahí interfirió un lingüista forense bastante conocido, que empezó a analizar los escritos de una bomber y decidieron un fragmento de estos escritos ponerlo para que la gente lo viera, a ver si es que alguien lo reconocía. Y así es como efectivamente su hermano, que lo conocía, lo que pensaba, cómo se expresaba, dijo, es Ted Kaczynski, y lo reconoció, ¿no? Pero ¿cuál fue el trabajo? Y de hecho, lingüista forense. Les voy a leer esta parte de la nota que dice, su relevancia ha sido total, hablando del caso de una bomber, que Netflix se interesó por este personaje. Por cierto, fue James R. Fitzgerald, el lingüista forense del FBI, que resolvió el caso y quien actuó como supervisor de esta recomendable serie, de hecho, porque trabajó en el caso de Ted Kaczynski. Y lo que mencionan es que más de 30,000 palabras que fueron minuciosamente analizadas hasta conseguir dar forma al perfil de este asesino, aunque el reconocimiento más contundente llegó de su propio hermano, lo que les estaba mencionando, que al leer el documento identificó una expresión muy característica de Ted. Al registrar su casa y comparar la escritura de cartas o documentos que encontraron ahí, se corroboró su autoría. Fue en esto en lo que participó el lingüista forense. Cuando ya tenían el manifiesto de Ted Kaczynski, que incluía 30,000 palabras y demás, bueno,
eligieron un fragmento que seguramente mediante el análisis que hizo este lingüista se dio cuenta que tenía formas peculiares o formas poco usuales que a lo mejor pocas personas utilizan. Por ejemplo, yo tengo una palabra que suelo usar mucho, que no sé si existe como tal y demás, que digo estar afelpado, afelpante, que es como que estás calientito, así como acomodado, como cozy, como, no sé cómo decirlo, que es así como, ay, con un cafecito y calientito y demás. Yo suelo usar esa palabra felpante, es una palabra poco usual, sé que la sé yo, los más cercanos, mi familia, es que está felpado, está peluchado, así suelo decir, que es algo mío. O sea, normalmente si le ves a otra persona esa forma de expresarse, probablemente lo notes. Si yo hiciera algo y mandara un escrito con la palabra peluchante y afelpante, seguramente si la vieran las personas cercanas a mí, la reconocerían. Entonces, este lingüista lo que hizo fue precisamente buscar una serie, dentro de esas 30,000 palabras, una serie de palabras que fueran como peculiares, poco usadas y demás, para publicarlo y que obviamente sus más cercanos lo reconocieran y dijeran, oye, estas son palabras que él suele usar, y pudieran dar, o que alguien pudiera decir, pudiera tratarse de tal persona, ¿no? Y luego ya se vio que figuraba en las listas de sospechosos del FBI, que eso es lo que hace un lingüista. Y luego cuando fueron, lo detuvieron en su cabaña, ahí había más escritos. Luego esto sirvió como prueba, porque entonces se compararon los escritos, que el manifiesto que él había mandado, una bomber, con los escritos encontrados en la cabaña de Ted Kaczynski, y ahí pues sí, ¿no? Pero también, ¿qué es? Información que se encuentra en su forma de expresarse, en una gran cantidad de palabras, de letras, de firmas, de garabatos y demás. Además, comparando dos escritos, ¿no? Dos escritos, por así decirlo, aunque son una gran cantidad de escritos, ¿no? Lo que tenías, la gran cantidad de cosas que tenías de una bomber con la gran cantidad de documentos que encontraste de Ted Kaczynski. O sea, vean lo peculiar que es este caso, para poder utilizar la grafología y todo el análisis que trae detrás. Estás hablando de 17 años, de un manifiesto, de una persona que escribía como parte incluso casi de su enfermedad mental. En este caso, pues este estudio sirvió. ¿Qué tiene que ver esto con los análisis simples, vacíos, sin contexto, sin ningún rigor que hace esta grafóloga? Y, por ejemplo, un lingüista forense que combina todo esto de la grafología y demás, que probablemente ese sea lo que podemos encontrar de esta frase de el FBI utiliza la grafología. La lingüística forense es la ciencia que se encarga de analizar el lenguaje, ya sea escrito o oral, para portarlo como una prueba judicial, por ejemplo, en un proceso policial, en una investigación privada o requerimiento ante un juez. La lingüística forense es una disciplina, aún así no le ponen una ciencia, una disciplina que centra su estudio en el lenguaje como evidencia legal en la corte o como herramienta investigativa policial. Dicho de otra forma, la lingüística forense enfoca su análisis en el funcionamiento de la lengua en un contexto legal. Y, o sea, combina todo esto que les dije, ¿no? No solamente ay, por tu firma. No sé si vieron ese video en donde ella le pide a Xóchitl Gálvez que haga su firma, solo su firma, le dice, no eres atrevida, valiente, pero fue recta, pero esto, pero no, se avienta como 15 minutos solo por la firma de Xóchitl Gálvez, sin un escrito detrás, sin ningún contexto, sin nada, y por ejemplo, en este análisis, en lo que les digo de la lingüística forense, vean todo lo que lleva, ¿no? La forma en la que te expresas, una gran cantidad de estudio, un gran contexto, que tiene que ver con el análisis que esta mujer dice que hace a nivel pericial. Entonces, si remotamente esto estuviera sucediendo, pues qué clase de estudios, de análisis, de pericias se están haciendo en México. Entonces, esto sería tremendamente grave y desafortunado, que realmente no es creíble. Otro de los casos, y esto me llama mucho la atención, fíjense, o sea, yo obviamente no me dedico a la grafología ni nada de estas cuestiones, y aún así pude encontrar dos casos que al menos la involucran de cierta forma, por así decirlo, y
ella en sus libros, como ese de la mente, ¿qué les dije? Ya ni sé, o sea, porque obviamente no, pero este del el lado oscuro de la mente humana, pone casos que ni siquiera tienen que ver, o sea, que no tuvo ni que ver la grafología, o sea, ¿para qué Ted Bundy qué? O sea, nada que ver, ¿por qué no de perdida investiga y no sé, pone este tipo de casos que la gente interpreta como la grafología hizo algo en respecto a estos casos, que como ya vieron en el caso de una bomber, es jugar con las palabras, ¿no? En este caso lo mismo, por ejemplo, es el secuestro del pequeño Weinberger, no sé si estoy pronunciando bien, pero bueno. Algo más alejado en el tiempo, porque este pasó hace mucho, este caso, con poco más de un mes de vida, el bebé de la familia Weinberger es secuestrado en julio de 1956. Los padres reciben la típica nota en la que se les reclama un rescate. El secuestrador no acudió por el revuelo mediático y concertó una segunda cita por teléfono, dejando otra nota en el punto de recogida. Pero, asustado, tampoco esta vez aparece y además abandona al bebé en unos matorrales. Allí fue encontrado su cadáver siguiendo las indicaciones que dio el autor tras su detención. Es uno de los crímenes, así le ponen en esta nota, es uno de los crímenes resueltos por la grafología, en el que se usan los métodos más clásicos. Se cotejaron las grafías de estas dos notas entre sí para confirmar que pertenecían al mismo autor y después se compararon con más de 2 millones de documentos de ciudadanos que tenía la administración. Al final se detectó la similitud con la escritura de uno de los condenados por contrabando años antes. Y como ven, o sea, tampoco es que lo resolvió por completo la grafología, sino que, bueno, en este caso sí había dos escritos que querían cotejar para ver, porque el caso en aquel momento también se volvió mediático y entonces decían, ¿será un imitador? ¿Será alguien más? ¿Será alguien más haciéndose pasar por el secuestrador para cobrar un dinero y demás? Tienen estas dos notas, se dan cuenta que vienen de la misma persona, pero esta persona ya incluso tenía antecedentes. Eran otros momentos, 1956, no era tan complicado revisar la escritura de otras personas, pero también, ¿esto qué sería? ¿Grafología o grafoscopía? Incluso fíjense en lo que escriben en los medios y las notas, dicen que se resolvió por la grafología. No, se resolvió por la grafoscopía, al comparar las notas y al comparar los más de 2 millones de escrituras de otros habitantes de ese lugar. O sea, lo que hicieron en este caso es que tenían las dos notas, se dieron cuenta que las dos notas eran del mismo autor. Revisando su estado emocional, no lo creo, ¿verdad? Revisando si efectivamente escribía de la misma forma, utilizaba las mismas formas, a lo largo de la hoja utilizaba la hoja de la misma forma. A lo mejor hay personas que tienes la hoja así completa y todo lo escriben aquí chiquito, o que toman toda la hoja, el tamaño de la letra en sí, las faltas de ortografía, todo ese tipo de cuestiones que te hacen saber que las dos provienen del mismo autor. Y luego compararon con escritos de toda esta gran cantidad de habitantes de ahí. O sea, eso como tal también es grafoscopía y no grafología. Entonces, es esto de lo que creo que se vale, ¿no? De la confusión para decir esto de si hasta el FBI la usa, es que nosotros estamos atrasados, porque ha sido parte de su discurso. Decir que muchas de las que ahora son ciencias en algún momento no fueron consideradas ciencias y en un futuro lo serán, porque incluso hay lugares como en el FBI que lo utilizan, ¿no? Cuando, pues bueno, es bajo este contexto que ya les mencioné, tanto del lenguaje corporal como de la grafología, como de la grafoscopía. Es esta la forma en la que a lo mejor se puede llegar a utilizar en casos muy peculiares, en casos muy particulares, y de esta forma y con especialistas que tienen tras de sí una preparación en muchas áreas más. O sea, esta persona, Joe Navarro, no crean que nada más es especialista en lenguaje corporal y punto. No, trae detrás toda una formación que va apoyando lo que dice, y aún así él menciona en este libro todo el contexto que hay que considerar antes de un análisis de este tipo y en qué momentos se pueden utilizar, porque tampoco vale para todo. Entonces,
¿Qué tiene que ver esto con lo que esta mujer sale y hace en redes sociales, ¿no? Entonces, yo por eso sí se me hacía, de hecho yo esto lo vengo viviendo hace mucho tiempo que digo, Dios, ¿qué es esto? Ya ubicaba desde hace tiempo todo esto de la grafología, yo decía, no es cierto, ¿cómo crees que lo creen? ¿Cómo crees que creen lo que está diciendo? ¿Es en serio? Y luego más tú ves que tiene tantas vistas y dices, no puede ser, o sea, yo me aviento 20,000 horas investigando un caso, haciendo un guión y todo, y vienen y me dicen, pero es que tal ya dijo, y ella está así, de que se acaba de salir de bañar, explotó el caso y pues yo la vi, entonces no toqué esto y esto y esto por aquello, y ya. Es letra cierta, sí, la más grande verdad para algunas personas, no todas las personas. Entonces, pues bueno, creo que esto es terrible, pero sin duda la parte que es más terrible es esto de dar clases. Esto creo que la lleva a ella, a la grafóloga, a quien es realmente la figura criminal a perseguir. Lo que ella está haciendo al ofrecer estas clases y al decirle a las personas, si vienes y tomas mi curso y mi clase, vas a aprender y vas a poder formar parte de las listas para ser perito y vas a tener trabajo de esto y demás, es realmente criminal porque tú imagínate, estás jugando con los sentimientos de personas que a lo mejor les ha ido mal en su carrera, en su profesión y demás, y están buscando qué hacer y a lo mejor sus últimos ahorros los van a usar para tomar esta clase porque tienen la ilusión de poder ser parte, de participar como peritos, de trabajar como peritos, como ella les dice, y esto no va a suceder porque por muchísimas razones, porque para empezar, como ya vimos, la grafología, la grafoscopía, el lenguaje corporal no son una ciencia como tal, no tienen validez. Si alguien lo utiliza sería muy mínimo bajo un contexto como el que ya les mencioné previamente en el video, y simplemente las personas que estudian criminología, criminalística o áreas forenses lo saben. Lo mínimo, los poquitos lugares que hay para tú poder trabajar de este tipo de cosas. O sea, no solamente tienes que tener la profesión como tal, o en ocasiones no, pero de hecho tienes que conocer a alguien. Lamentablemente es la situación de este tipo de puestos que tienen que ver con ser perito, las áreas periciales, la criminología, criminalística, ciencias forenses y demás. Tú tienes que conocer a alguien, tener una palanca, un conocido, o a lo mejor aventarte años y años hasta ver cuándo consigues una oportunidad, porque cuántos especialistas conoces y hasta ahora estas actividades están principalmente reducidas a el Estado, que es quien las hace. Pocos particulares utilizan este tipo de cuestiones periciales, cada vez es más, creo que ya se conocen un poco más y ya está pasando más, pero realmente es mínimo el lugar para todas las personas que se dedican a este tipo de profesiones que tienen que ver con lo pericial y demás. Y ahora lo de la grafología, y luego siendo la grafología ni siquiera una ciencia, que a lo mejor, no sé, tú te tienes que encontrar una persona, no sé, fantasiosa, que diga, no sé, un perito creyente de la grafología que a lo mejor quiera escuchar a ver qué es lo que tienes para decir, pero que no tiene sustento y que ahora sí que va a quedar a su real saber y entender, como suelen utilizar en ese medio. O sea, realmente las posibilidades de que una persona que estudia en esa escuela de esta grafóloga termine consiguiendo un trabajo son mínimas. Esto me parece totalmente criminal, hacerle a una persona gastar a lo mejor sus ahorros, hacerse ilusiones y pensar, ya me aventé este curso patón, así medio patillo, medio patito, como decimos en México, y voy a poder aspirar a ser perito de grafología, de comunicación no verbal, o sea, no es nada fácil, ni siquiera para una persona, un criminólogo que tenga toda la formación, no sé, psicólogo, especialista en criminología, psicología, no, es realmente difícil este tipo de puestos, de lugares. Y que todavía venga una persona a decirte, no, porque creo que no te pide ningún estudio previo ni nada, solamente que pagues y punto, y un cuaderno y un lápiz y ya, te ofrece unas clases de grafología y te promete que tú podrás ser perito de grafología. Entonces creo que esta parte es realmente cruel con las personas.
y que confunde mucho a las personas en un medio que ya de por sí tiene muchísima confusión, como lo es todo lo forense, todo lo pericial y todo este tipo de cuestiones. Todavía lo que hace en YouTube, pues bueno, habrá personas que le crean y personas que no, pero sin duda se ha ido ella ganando como un nombre que a lo mejor las personas ya dicen, no, pues es que sí, lo dice, a lo mejor es. O sea, les digo, a mí venían a tundirme en algunos videos diciéndome, es que te faltó esto, es que sabe quién dijo, es que sabe quién ya la citó también, y entonces está incompleto tu video. Ay, no puede ser. Yo decía, ¿qué haces, güey? ¿Qué haces en estos casos? O sea, te avientas una pelea con la gente, una pelea científica y demás, y pues bueno, ahora lo que vemos es que Mr. Doctor es quien se aventó precisamente el tiro de la pelea científica y ahora está en medio de todas estas circunstancias por alguien que de verdad, lo que ofrece no tiene validez, no tiene sustento. Yo en lo personal, a mí me gusta el trabajo de Mr. Doctor, de hecho creo que ya he hablado de él en este canal por algún otro caso y demás. Sobre todo me gusta cuando está más serio, por ejemplo, cuando hace las entrevistas a especialistas, a personas, esto de personas que cuentan sus diagnósticos. Él está más serio y demás, creo que me gusta más cuando está de esa forma, más serio, me gusta más su trabajo. De hecho tiene un video que subió recientemente donde hablan sobre la diabetes, que es un video excelente. O sea, definitivamente se necesitan personas como Mr. Doctor en YouTube, y gente como la grafóloga sinceramente no aporta nada. Así que bueno, se me hacía importante traerles este video, aunque sé que pueden pensar que no tiene mucho que ver con lo que por lo general hacemos en Diario Criminal, pero la verdad es que sí, yo me he visto directamente afectada por este tipo de cuestiones en donde vienen y dicen, la verdad es que sabe quién dijo. Así que bueno, eso es lo que yo tengo para decirles respecto a la grafóloga, la grafología, la grafoscopía y todo lo demás. Así que bueno, y el lenguaje no verbal y la comunicación no verbal o lenguaje corporal. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué piensan de este video, de este tema, que si bien no es un caso, aunque hablamos de dos y de algunas cuestiones que tienen que ver definitivamente con los temas que tratamos aquí. Pero bueno, déjenme qué es lo que piensan ustedes sobre todo este tema. También déjenme qué otros temas o casos les gustaría ver siempre que estén relacionados con esto. No es que este canal vaya a cambiar a Diario Criminal Salseo, ¿no? Pero creo que sí tiene que ver bastante con la temática del canal. Así que déjenme qué otros casos o temas les gustaría ver en Diario Criminal. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido, tocar la campana para que reciban notificaciones cuando subo un video, porque no tengo un día como tal para subir el video. Los videos pueden aparecer de la nada. También les dejo mis otras redes sociales y nos vemos en un próximo video.